cordial saludo a quienes empiezan a integrar a las redes sociales del diario La Nación. Gracias por estar pendiente de nosotros en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Gracias por estar en esa permanente sintonía. Me acompaña a esta hora Adriana Celi. Es hermana de Rosa Elvira Celi, la mujer cuyo asesinato dio origen a la ley 1761 de 2015, que reconoce el feminicidio como delito autónomo. Y estamos saludándola a propósito del crimen que ha conmovido a la capital huilense durante los últimos días, de una mujer de Daisy Marcela Cruz Reyes, de 39 años de edad, quien fue asesinada de varios impactos de bala por parte de su compañero sentimental al interior de un conjunto residencial en el sur de Neiva. Inicialmente la policía llegó, los vecinos escucharon ruidos extraños, llegó la policía, estaban confundidos del número de casa, luego volvieron y se encontraron con la dantesca escena. Doctora Adriana, gracias por acompañarnos, gracias por atendernos. Usted es además profesional de la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá. Muy bienvenida, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias por este espacio y pues por permitirme también hablar desde mi profesión y desde la creación de la tipificación del feminicidio como delito autónomo en nuestro país. ¿Por qué seguimos asistiendo a casos como los de Daisy Marcela Cruz Reyes? ¿Por qué se siguen presentando esta clase de hechos? Bueno, básicamente porque esto es un problema cultural, esto es un problema de muchos años atrás, ¿no? Esto viene desde nuestras ancestras. El problema tan arraigado del machismo y en algunos sectores específicos del país todavía creen que las mujeres son objeto tanto sexual como que hacen parte más de los muebles de la casa, pues, que darse cuenta que es un ser humano que tiene derechos, que adicional a todo a esta problemática, pues no va a surgir o a salir adelante el país o el mundo entero sin las mujeres. Pero es específicamente cómo ha sido catalogada la mujer en los ámbitos y en los roles del hogar específicamente. Entonces, cuando hay una violencia contra las mujeres, se naturaliza, se normaliza, y no se ve como un problema social, cuando estamos dándonos cuenta que con esas cifras que tenemos de los últimos feminicidios y además en pandemia, cuánto ha crecido la violencia contra las mujeres, pues es evidente que es un problema social de emergencia también, para activar desde todos los puntos, y es un problema transversal, ¿no? Y la ley 1761 de 2015, ¿qué tanto ha servido frente a esta problemática? Bueno, específicamente la ley es tipificar el feminicidio como delito autónomo, porque ya esta ley se tipificó en el 2015 y para el momento en que ocurrieron los hechos de mi hermana, de Rosa Elvira Celi, existía un agravante en la ley 1257 del 2008, y ese agravante no se tuvo en cuenta ni en el caso de ella, ni en muchos casos que se presentaron de feminicidio en ese momento en el país. Entonces, el movimiento de mujeres y organizaciones de mujeres ya venían trabajando un proyecto de ley para tipificarla y hacer relevante el hecho de que a las mujeres sí las asesinan por el hecho de ser mujeres. Entonces, el objetivo de la ley es tipificarlo como un delito autónomo para garantizar la investigación y la sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana en orden de garantizar
acceso a las mujeres a una vida libre de violencias, fortalecer su desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo a los principios de igualdad y no discriminación. Entonces, esto quiere decir que para la investigación y para la prevención de todos los tipos de violencia y la prevención de ese feminicidio, se crea esta ley que nos podría ayudar no solamente en el tema de la investigación cuando ya hay un proceso o cuando ya hay un caso de feminicidio, sino también para prevenir estos hechos. Entonces, si ha servido o no ha servido, creo que es más pensarnos si realmente se logra formar al aparato judicial, a los funcionarios y funcionarias, en términos de implementar esta ley realmente como se debe implementar. Entonces, cuando una mujer llega a una comisaría de familia y está solicitando una medida de protección y es revictimizada y es culpada por lo que le están haciendo, creo que ahí no estamos avanzando en temas de prevención. Y ya nuevamente ella vuelve e interpone solicita una medida de protección porque está en riesgo y vuelve y se le niega. Creo que ahí nos damos cuenta que las instituciones están siendo negligentes y están siendo parte de ese posible feminicidio que exista. Entonces, más que si nos ha servido, claro, hay sentencias que han salido a raíz de esta ley, como la sentencia del feminicidio de Juliana Zamboní, que fue precisamente por ser mujer indígena, era una niña. Entonces creo que también es evidenciar que sí ha funcionado y que a pesar de que, como todas las leyes tienen falencias, es importante poderla implementar y conocerla, ¿no? Porque eso nos hace falta muchísimo también en nuestro país, conocer nuestros derechos, conocer nuestras leyes para lograr implementarla. Que se logre en el tema de penalización un poco, que no tengan rebajas, que no tengan descuentos, creo que eso va precisamente en ese conocimiento de esa ley y en esa buena implementación que se haga por parte de los operadores judiciales. Los jueces y los fiscales son los que tienen en sus manos como el lograr judicializar, penalizar y sancionar a todas estas personas, porque no solamente los agresores, sino también los funcionarios públicos que hacen parte en todo este proceso. Claro. Entonces creo que sí es un avance grande, pero nos falta muchísimo nos hace falta. ¿Y por qué cree, doctora Adriana, que le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, en el caso que usted indicaba, a la hora de ir una mujer a denunciar la agresión de la que está siendo víctima por parte de su marido, por ejemplo, ¿por qué le cuesta tanto a las entidades, a los funcionarios de una comisaría, a los funcionarios de medicina legal, por qué les cuesta tanto no caer en revictimizar a las mujeres o a veces en desechar las denuncias o en demeritar lo que están denunciando? Bueno, aquí hay varias cosas y como lo decía inicialmente, el tema cultural y educativo, ¿no? Hay que empezar a transformar desde la educación por esos roles establecidos y esos roles que nos impusieron a las mujeres y a los hombres también, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí, si no hay y esto va para la sociedad en general, esto es algo transversal. Mira que la ley indica que se va a crear una cátedra de género a nivel transversal, no solamente para los operadores judiciales, sino para todas las disciplinas y desde los niños y las niñas, porque hay que cambiar ese chip de la desigualdad, de que como tú eres hombre, tú haces ciertas cosas y como tú eres mujer, tú haces ciertas cosas. Porque antes las mujeres no podíamos estar en ciertos espacios, porque no podíamos estudiar ciertas carreras, porque no podíamos hacer exactamente lo mismo que hacen los hombres. Es porque precisamente esas relaciones de poder ejercidas siempre sobre las mujeres y la jerarquización, ¿no? Y va transversal, como decía, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo sexual. Creo que
todo eso es lo que no nos deja avanzar. Entonces, como tenemos tan arraigadas esas cosas en nuestra mente y en nuestro diario que hacer, y así nos educaron, pues es muy difícil hacer cambiar esa mentalidad y transformar, es muy difícil, pero no imposible. Y digamos que desde que se tipificó la ley, también se ha logrado trabajar con los medios de comunicación para que quienes nos aportan y nos dan esa luz para que esto cambie y lo que están mostrando también a la sociedad, pues sea diferente en términos de que se articule también con el tema de las leyes y puedan mostrar y dar ese ejemplo y esa comunicación real que se le debe dar a la sociedad. Entonces, no puede un medio de comunicación mostrar eso como un acto pasional, sí, como todo este tipo de situaciones como la manejan, sino realmente que hay un hombre que ejerce poder sobre esta mujer y la asesinó y cometió un feminicidio, que la mató y la torturó por el hecho de ser mujer. Entonces hay unas características específicas que dan pie a que esto suceda. Doctora Adriana, en el caso de Bogotá, ¿cómo es la ruta de atención a la hora de un caso, a la hora de que una mujer denuncia una agresión y cómo ese modelo se puede replicar por todo el país? Bueno, aquí hay varias cosas y es que es importante entender que no hay una sola y única ruta. Aquí podemos buscar, y esto es en todo el país, yo creo que esto tiene que quedar bien claro para la sociedad, y es que cualquiera de las mujeres que sufre algún tipo de agresión, sea sexual y cualquier tipo de violencia, puede acudir a varias instancias y a varias instituciones. Es decir, yo puedo iniciar mi ruta con la policía, puedo iniciarla en salud, con mi EPS o en algún hospital de la ciudad, puedo iniciarla en comisaría de familia, en la fiscalía. Esto es un trabajo articulado de las instituciones que cada una, inclusive educación, seguridad, salud, absolutamente todas tienen una responsabilidad y deben garantizarle a la mujer una efectiva atención y una activación de esa ruta. Entonces, si yo llamo a la línea de emergencia, si yo voy a un CAI, si yo voy a la policía, obviamente cada uno de ellos tiene la obligación de activar esta ruta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dar a conocer mi situación y cada uno de ellos ya sabe a quién tiene que en su momento llamar. Entonces, si yo llego a salud, salud tiene que activar con policía judicial, tiene que activar con medicina legal y empezar a recoger esos elementos probatorios y empezar a que inicie ese proceso legal con una solicitud de medida de protección. Y yo creo que esto es a nivel nacional y qué importante que se pueda dar a conocer y podamos entender que no solamente las violencias suceden allá en su territorio y que la mujer tiene que desplazarse a Bogotá por estar huyendo de esa persona que la agrede y resulta que llega aquí a Bogotá y tiene que volver a iniciar el proceso de denuncia. Ya en este momento se han logrado, digamos, muchos avances en términos de que esas medidas de protección sean valederas en otro espacio, en otro territorio, diferente al del que inicialmente pues, tiene el problema o aparece el caso de la ciudadana. Y la ruta, vuelvo y pregunto, las rutas, vuelvo y explico, las rutas inician en cualquiera de estas entidades y todas y cada una tienen que garantizarle a la mujer esa afectiva atención, bien sea en salud, bien sea en comisaría familia, en cualquiera de las anteriores que nombré. Varios años después de la muerte atroz de su hermana Rosa Elvira Celi, ¿por qué el país tuvo que esperar a un asesinato como el de su hermana para que se implementara esta ley que dio origen al feminicidio, a la tipificación del feminicidio como delito autónomo? ¿Ha encontrado respuesta para esa pregunta?
Bueno, yo creo que hay muchas cosas y siempre hay algo que marca, ¿no? Hay algo que nos permite mostrar el antes y el después. Y vuelvo y digo que esto es un tema más cultural, más de educación, de transformar desde allí. Y precisamente con el caso de ella se demostró que sí habían miles de casos que habían quedado impunes, que no se habían siquiera penalizado o judicializado a estos criminales y que quedaron, inclusive hay mujeres o hay casos donde no se encontraron a estas mujeres, quedaron desaparecidas, quedaron como NNs. Entonces yo creo que el caso lo que nos permitió fue visibilizar lo que estaba ocurriendo en términos de violencias contra las mujeres, la negligencia de las instituciones también, ¿sí? La no responsabilidad, la complicidad de cada una de las instituciones, porque fíjate que a cada instancia que llegó el caso de ella, pues nos mostraba una debilidad de cada una de estas instituciones, pero la negligencia también de sus operadores, porque las instituciones no son como tal unas instituciones sin tener seres humanos del otro lado, que son los que responden a esta acción de atención a las mujeres. Entonces también es un llamado a cómo ser parte de las instituciones sin perder esa humanidad, sin perder ese respeto por el otro y permitir también el acceso a la justicia de las mujeres, porque acá estamos hablando específicamente de las mujeres. Entonces también es ese llamado de la deshumanización, de la que no hay sensibilidad frente a este tipo de situaciones y casos, y cómo revictimizamos y juzgamos y siempre señalamos a las mujeres por lo que les sucede y no vamos más allá. Entonces yo creo que todo esto ha permitido, triste o no triste, pero se ha logrado un avance importante y es lograr hablar hoy de feminicidio, lograr tener esta ley, pero adicional estar trabajando para la prevención del feminicidio y de todo tipo de violencias contra las mujeres. ¿Qué tan importante es para los familiares de una víctima de feminicidio que el agresor reciba un castigo ejemplarizante? Bueno, es una parte importante, pero no lo es todo. Yo creo que eso no es justicia. Justicia es que esto no se vuelva a repetir. Justicia es que tengamos lugares donde podamos atender a las mujeres, donde las mujeres que vienen de otras ciudades o mujeres que van de Bogotá a otras ciudades tengan un lugar donde llegar porque ellas están evadiendo o están corriendo pues por sus vidas y con sus hijos e hijas y no tienen a dónde ir y tienen que desplazarse o salir de sus lugares, bien sea de una localidad aquí mismo en nuestra ciudad y tienen que salir a otras localidades a buscar dónde quedarse, cómo alimentar a sus hijos, y eso no existe, aparte de las casas refugio que existen en algunas en el país. Aquí en Bogotá tenemos 5, pero no son suficientes para la cantidad de mujeres que están en esa situación. Entonces yo creo que hay que pensarse también estrategias, herramientas para lograr un poco en el tema de prevención, trabajar con estas mujeres, darles la oportunidad de un nuevo trabajo. El tema de la economía es muy difícil, ellas no logran salir de estos ciclos de violencia porque no dependen económicamente de los agresores. Entonces hay muchas cosas que en términos de educativos y de transformación y de aporte para las mujeres, desde las instituciones podemos ayudar para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, creo que es importante el tema de la penalización, pero no lo es todo. Para mí, justicia no es que ese criminal esté allí pagando unos años, porque no va a pagar todos los que uno pensaría que le dieron como pena, que son 48 años, porque él va a tener unas rebajas. No existía la tipificación del feminicidio en ese momento, pero adicional es ¿qué tanto es esa resocialización? Si le están enseñando algo verdaderamente importante a él, que eso no lo creo, y va a salir a cometer los mismos errores y a cometer los mismos crímenes. Entonces, también es como pensarse todas estas situaciones posibles y que no es la única persona que está pagando por un feminicidio. Entonces podemos
identificar que hay miles de hombres que están pagando por violencia sexual, por feminicidios, y que van a salir a las calles a volver a cometer estos mismos delitos. Entonces también cómo podemos desde la sociedad y desde las instituciones aportar para que esto no vuelva a ocurrir, pero también en la transformación y gracias a muchas de las leyes que hay, porque nuestro país es de los más fuertes en jurisprudencia, pero realmente cómo se está implementando toda esta jurisprudencia a favor de los derechos de las mujeres. Doctora Adriana, para resumir, ¿ha habido avances en la implementación de la ley contra el feminicidio, pero aún falta más? ¿Qué es lo que hace falta, en resumidas cuentas? Bueno, aquí nos hace falta corresponsabilidad de la sociedad, de las instituciones. Como instituciones somos garantes de los derechos de las mujeres. Nos hace falta sensibilidad, humanidad, porque si no hay eso, definitivamente podemos tener cualquier cantidad de profesionales y la profesionalidad no la da un título, lo da es el ser humano, es cómo realmente me importa lo que estoy haciendo, realmente aprovecho mi posición donde estoy, no de poder para revictimizar, sino de ayudar. Realmente somos funcionarios, hacemos parte de la responsabilidad que hay para garantizarle a las mujeres los derechos. Entonces creo que aquí hace falta es eso, corresponsabilidad, humanidad, sensibilidad, y podremos empezar a transformar de verdad esta problemática social. Pues doctora Adriana Celia, si usted muy amable, gracias por estar con nosotros. Saludos desde Neiva. Muchísimas gracias, Jesús Antonio, y pues nada, por estos espacios tan importantes e interesantes para que la sociedad también sepa qué tanto tenemos y qué tanto hemos avanzado. Muchísimas gracias.